Biodescodificación. Comprendiendo la biodescodificación. La biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades, o su significado emocional, para tratarlo, ya que parte de la base de que nuestro cuerpo, mente y alma están estrechamente relacionados, por eso no es posible curar cualquier problema físico sin ocuparse también de las emociones. Toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico, es decir, está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal, y por eso se proyecta en el plano físico del cuerpo. Así como hemos aprendido a lo largo de los años y de las generaciones, que si tomamos una aspirina se nos quita el dolor de cabeza, habremos de comenzar a pensar que el único responsable cuando de enfermarse se trata, es uno mismo. Por supuesto, es mucho más fácil rendirnos ante la opinión de un médico, seguir el tratamiento que dicho médico nos indique e incluso, que visitemos a dicho médico cada cierto tiempo para que nos diga que estamos bien y que podemos seguir viviendo o si estamos muy mal y ya nos vamos a morir. El dejar la responsabilidad de nuestro futuro en manos de una tercera persona, considero que es la más triste de las inconsciencias. Sumado a todo esto, tendremos que colocar en el número 1 de las causas de muerte, al miedo. Porque algo sí les puedo asegurar, el miedo mata. El miedo, nos hace creer ciegamente en lo que un médico, un hermano, un hijo, una vecina o la tía fulanita nos diga. Ver la cara que pone nuestro mejor amigo, si llegamos a mencionar que tenemos cáncer, ya nos está matando. Y subirnos a ese carrusel de pobre de mí, no lo voy a superar, yo creo que es final, no quiero irme, no hay remedio, no salgo de esta simplemente. Nos mata. Porque cuando tenemos miedo simplemente recibimos los estarás bien, como una burla. Porque cuando tenemos miedo recibimos los abrazos, las sonrisas y las visitas, como despedida. Porque cuando tenemos miedo, vivimos ya solo para esperar la muerte. Y rendirnos así dejándonos llevar por el miedo, es otorgarle a otros el poder sobre mi vida. Ese fatal estado de ánimo, incapacita a nuestro cerebro para luchar. Ese miedo provoca que nuestro sistema inmune quede en pausa. Ese miedo, provoca que una quimioterapia o una muy fuerte infección, nos derrumbe. Si todos dan por hecho que moriré, si todos afirman que estoy grave y si todos afirman que lo que tengo es peligroso, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué llegar a ese punto de no retorno si mejor podemos dedicarle tiempo a comprender cómo funciona el cerebro, cómo nos afectan las emociones, en qué consisten las fases de las enfermedades y permanecer tranquilos viviendo una vida saludable? Creo que definitivamente, comenzar a tomar la biodescodificación como un aliado de vida, no estará nunca de más. Y para poder lograr una perfecta comprensión de cómo funciona la biodescodificación, tenemos que conocer y comprender que ella se deriva de las 5 leyes del Dr. Rike Gerdamer. Todo comenzó con él. Así que veamos. Primera ley. La ley de hierro. El trauma emocional es el detonante. Toda enfermedad es causada por un shock emocional que nos toma desprevenidos, a contrapié, que vivimos en soledad y en donde no vemos solución inmediata. La intensidad del trauma y la connotación de la emoción sentida, determinan el área del cerebro afectada, esta área a su vez, determina el órgano o tejido dañado y queda determinada la gravedad de la enfermedad. Este trauma reúne las siguientes características. Es vivido de manera dramática. No pudimos anticiparnos a esta vivencia. La emoción se impone a la razón. No lo compartimos con alguien que nos escuche y nos acompañe en la emoción, es decir, es vivido en soledad. Podemos platicarlo sí, pero si no sacamos la emoción y nos sentimos acompañados en el dolor o en ese enojo, es como no haberlo dicho. No le vemos solución al problema. Para nosotros, no hay salida. De esta manera vemos que la enfermedad es simplemente un desequilibrio simultáneo a nivel psíquico, cerebral y orgánico. Es un programa biológico amenazado. La segunda ley. Las 2 fases de las enfermedades.
Todas las actividades de nuestro organismo están gobernadas por el sistema neurovegetativo, compuesto por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, con acciones opuestas pero complementarias, una especie de yin barra yang. De esta manera, toda enfermedad para por dos fases. Fase de conflicto emocional activo. Simpaticotonía. También denominada fase fría. El trauma emocional está activo, la persona está estresada, pierde peso y apetito, no duerme bien, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, presenta tendencia a tener las manos y los pies fríos. Es la fase de adaptación al trauma, donde todas las energías se ven movilizadas hacia la resolución del mismo. A nivel cerebral se producirá una lesión o foco de Amer, que adopta la forma de anillos concéntricos, claramente observables en una tomografía computada de cerebro limpia y sin contraste. El área del cerebro afectada dependerá del tipo del trauma emocional vivido y determinará el compromiso del órgano gobernado por dicha área. Fase de solución del conflicto emocional. Vagotonía o conflictólisis. Solo se llega a esta fase si se ha producido la resolución del conflicto emocional. El estrés comienza a desaparecer, se recupera el apetito, el peso y el descanso. La persona se siente invadida por una sensación de quietud y serenidad. A nivel cerebral, se observa un edema de reparación alrededor del foco de Amer, que intenta revitalizar la lesión, lo cual puede ser objetivado mediante un ataque cerebral limpio y sin contraste. El desencadenamiento de una crisis epileptoide, temblores, sudoración, aumento de la evacuación urinaria, marca la superación del conflicto y permite la evacuación del edema. También se produce un estado de inflamación generalizada, donde el organismo pone todas sus energías en el proceso de autorreparación. Así, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor, cansancio, entre otros, que son indicios de estar transitando por el camino de la sanación. La tercera ley. El sistema ontogenético de las enfermedades. Durante los primeros 17 días de desarrollo embrionario, se forman 3 capas germinales, endodermo, mesodermo, ectodermo, que darán origen a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Ejemplo. El aparato digestivo es de origen endodérmico. De esta manera, cada una de estas capas está relacionada con un sector de nuestro cerebro y se fueron formando a lo largo de la historia de la evolución del hombre como un programa biológico de supervivencia, dando origen a órganos con capacidades funcionales diferentes, para adaptarse y superar las contingencias de la vida, alimentarse, respirar, reproducirse, etc. Por lo tanto, la embriología nos ayuda a entender por qué un determinado conflicto se representa en una determinada área del cerebro y afecta a un determinado órgano, recordando siempre la unidad psique cerebro órgano. La cuarta ley. El sistema ontogenético de los microbios. Sabemos que los microorganismos que habitan nuestro cuerpo son indispensables para nuestra vida. Desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, ellos son los encargados de reparar las lesiones producidas durante la fase de conflicto activo. Los microbios actúan solo durante la fase de recuperación y nunca actúan más allá del tejido afectado. De este modo, el Dr. Amer propone que los microorganismos productores de enfermedades son en realidad microorganismos reparadores de tejidos. De este modo se puede comprender que la presencia de infecciones, fiebre, inflamación, dolor o secreciones son parte de un proceso de recuperación física. La quinta ley. La quinta esencia. Es una síntesis de la visión de la nueva medicina germánica. Toda enfermedad es parte de un programa especial con sentido biológico creado para asistir a un organismo a resolver un conflicto biológico. Es decir, enfermarnos no es más que una señal del cuerpo que nos está indicando lo que estamos haciendo mal, para decirnos en qué nos hemos equivocado y que nos obliga a cambiar nuestros ideales, nuestro carácter, nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestra manera de reaccionar ante las situaciones de la vida, etc.
Una vez que sabemos en qué bases científicas se basó el origen de la biodescodificación, podemos confiar más ampliamente en esta nueva medicina. No es algo mágico, no es algo esotérico, no es algo inventado. Hay bases científicas, estudios y pruebas médicas, físicas y químicas que lo avalan. Obviamente este texto es tan solo un resumen de estas 5 bases, y estará en cada uno de ustedes leer más e investigar más al respecto, aprender, memorizar y claro, comprobar que es verdad y que se cumplen todas estas leyes en un 100% de los casos. A continuación, podrás encontrar el origen metafísico de la mayoría de las enfermedades, para saber cómo deberías tratarlas según la biodescodificación. Acné juvenil. Atracción y miedo al instinto por la sexualidad que recién comienza a despertar. No aceptarse a uno mismo. Adicciones. Esconde un sentimiento de vacío existencial, falta de amor, sentirse solo y desconectado. Enmascara un sufrimiento muy profundo para luego recrudecerlo. Heridas, enfado con uno mismo, conflicto mental y culpabilidad. Afecciones de la piel. Sentimientos de miedo, angustia, sensación de amenaza, problemas nerviosos. Es el órgano que proyecta hacia afuera nuestros procesos psicosomáticos. Las erupciones cutáneas provienen de los problemas de contacto y relación, roces, y también estrés nervioso. Afecciones pulmonares. Problemas de relación con otros o con el entorno. La respiración nos comunica con el ambiente y con los demás, por eso problemas en ella significan miedo a inspirar la vida. La respiración nos mantiene vivos. No poder respirar significa una profunda aflicción o depresión, o sensación de no ser digno de vivir plenamente. Alzheimer. Negación a enfrentar la vida, desesperanza y desamparo. Amigdalitis. Rabia, miedo, emociones y creatividad reprimidas. Aparece cuando la persona no puede ser ella misma, mostrarse como se siente. En los niños, puede significar que se sienten un estorbo. Anemia. Está relacionada a una falta de alegría ante la propia vida y a la falta de valoración por uno mismo. Anorexia nerviosa. Mujeres que no quieren serlo, repudio a la sexualidad tradicional y a la femineidad. Miedo a la proximidad, al calor y al sexo. Puede haber un egocentrismo encubierto, una ansia de atención que se consigue por la enfermedad. Deben hacerse conscientes de sus deseos para curarse. Artritis. Estas personas suelen ser muy críticas, tanto con ellas mismas como con los demás. Tienen una tendencia obsesiva a fijarse en lo negativo de la vida y de las personas. En general, no se sienten amadas. Asma. Problemas de relación, contacto y roce con los demás, y miedo. Bronquitis. Conflictividad en el entorno familiar. Peleas, gritos, falta de comunicación y silencio. Cálculos biliares. Amargura y agresividad reprimida, petrificada. Cáncer. Suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento, o problemas emocionales que arrastran desde el pasado y no se han resuelto. Se suelen sentir profundamente heridos. Cardiopatías o enfermedades cardíacas. Suelen aparecer en personas que, por algún motivo, se han cerrado al amor y a la intimidad. Su corazón se ha endurecido, y por eso se rompe. Suelen ser personas que se dejan llevar por la razón y la mente, y olvidan escuchar a su corazón, que termina enfermando. Cataratas. Lo que se ve no produce alegría. Ciática. Temor al futuro, a carencias materiales, inseguridad ante el porvenir. También puede ser rencor o rechazo hacia algo o una persona. Colon irritable. Miedo a relajarse, inseguridad. Conjuntivitis. Está relacionada a actitudes de frustración y enfado hacia lo que se ve en la vida. Depresión y ansiedad. Sentimiento de desesperanza, acompañado de agresividad contenida, sobre todo hacia uno mismo. Culpabilidad, baja autoestima. Dolor de garganta.
junto con la afonía y la laringitis, son causadas por una furia que impide hablar, o un impulso tremendo por hablar, pero incapacidad y miedo de hacerlo. Dolores en general. Culpa. Enfermedades sanguíneas. Quienes las sufren, suelen haber tenido grandes conflictos familiares. Esclerosis múltiple. Rigidez mental, dureza de corazón, inflexibilidad. Estreñimiento. Temor a soltar, tacañería y mezquindad. Fallas renales o dolor en los riñones. Problemas de convivencia, de relación con los seres cercanos. Fibromas y quistes. Resentimiento contra la pareja afectiva, sentimiento de estar injustamente herido. Fibrosis quística. Sentimiento de víctima y de que la vida no va a ir bien. Gripe, catarro, resfriado. Una situación que enoja y provoca conflicto mental y disgusto, e incluso debilidad en el sistema inmunológico. Hemorroides. Rabia por el pasado, temor a soltarse. Hepatitis o problemas hepáticos. Rabia, ira, indignación y agresividad reprimidas. Miedo y resistencia al cambio. Herpes genital. Culpa y remordimientos sexuales. Herpes labial. Enfado, disgusto y temor de expresarlo. Hiperglucemia, diabetes. Quienes la padecen pueden tener deseos amorosos que no son capaces de aceptar, no reconocen sus sentimientos para abrirse al amor. El amor, lo dulce y el placer están estrechamente relacionados. Una carencia afectiva puede llenarse consumiendo azúcares en exceso. Hipertensión. Personas que rehuyen de los conflictos y no afrontan un problema. Hipoglucemia. La baja de azúcar aparece cuando la vida se percibe como una carga que abruma a la persona. Hipotensión. Evasión de conflictos y falta de ánimo y valor. Ictericia. Prejuicios internos y externos. La razón y la forma de pensar están desequilibradas. Infección. Enojo, irritación, rabia. Inflamación. Ira, miedo. Insomnio. Miedo, culpa, pensamientos negativos y desconfianza en el fluir de la vida. Meteorismo, gases. Aferramiento de ideas y posturas, temor a lo nuevo e ideas no digeridas. Migrañas. Son multicausales, pueden ser producidas por múltiples factores, que van desde estreñimiento y tensión nerviosa o estrés, hasta intolerancias y alergias ante un alimento, insatisfacción sexual, resistencia ante el fluir de la vida, autocrítica excesiva, invalidación de uno mismo, o miedo. Mononucleosis. Enfado por no recibir aprecio y amor. Orzuelo. Suele significar que la vida se está viendo con enfado, con ojos airados. Periodontitis, grave inflamación de las encías. Incapacidad de tomar decisiones. Problemas de estómago. Incapacidad de digerir, de asimilar lo nuevo en la vida. Miedo al futuro incierto. Problemas de la espalda. Sentimiento de falta de apoyo en la vida. Se cargan de más presión de la que pueden aguantar. En la parte superior de la espalda significa falta de apoyo emocional, en la parte media, llevar una carga del pasado. En la parte baja, inestabilidad material o económica. Problemas de la vejiga. La tensión psicológica se manifiesta físicamente como necesidad de vaciar la vejiga. Problemas de tiroides. Estas personas sienten que nunca pueden hacer lo que desean, y pueden tener un sentimiento de humillación. El hipotiroidismo significa desesperanza, bloqueo, renunciar a todo intento. El hipertiroidismo, bronca por ser dejado de lado. Problemas durante la menopausia. Miedo a envejecer. Problemas en las articulaciones. Representan dificultad para aceptar cambios que se están dando en la orientación de la vida. Prurito, irritación. Ardor por temas de sexualidad. Agresividad. Psoriasis. Miedo a ser heridos, que se manifiesta con que la piel se vuelve una coraza. Pulmonía, neumonía. Heridas emocionales sin cicatrizar. Enfado y cansancio hacia la vida. Rechinar los dientes al dormir. Agresividad inconsciente. Reumatismo. Aparece en personas que se sienten víctimas.
SIDA. Disociación entre amor y sexualidad. El amor no vivido, inconscientemente, destruye las defensas. Sobrepeso. Sentimientos de miedo y desprotección. Carencias afectivas o sexuales que se compensan con comida. Soledad, aburrimiento, tristeza, rechazo. Sentimiento de impotencia, ideas negativas, fracaso. Se dice que engordan más los remordimientos que el alimento en sí. Tortícolis. Falta de flexibilidad. Tos persistente. Deseo de ladrarle al mundo, de ser escuchado y tenido en cuenta. Trastornos de la menstruación. Rechazo a la feminidad, culpa, temor. Pensar lo sexual como sucio o pecaminoso. Las menstruaciones abundantes tienen que ver con un estrés excesivo, que puede llegar a la creencia de que no tienen ningún poder de elección en su vida o de que están controladas por otros. Vértigo. Pueden ser negadores. No quieren ver, porque lo que ven no les agrada. Pensamientos dispersos que vienen y van. Accidentes. Incapacidad de hacerse valer, o rebelión contra la autoridad. Son aprendizajes forzosos, que están ligados con nuestro interior aunque parezcan venir de afuera. Para conocer qué significa cada enfermedad, la mejor manera siempre será mantener una escucha atenta a nuestros cambios internos para que el cuerpo y las emociones puedan encontrarse en armonía. Hago mías sus palabras. Axtro. Ser. Biodescodificación.